Anuncian que la consulta ciudadana para decidir si el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México continuará construyéndose en Texcoco se realizará del 25 al 28 de octubre. El vocero del próximo gobierno federal, Jesús Ramírez, precisó que el ejercicio se aplicará en 538 municipios de todo el país, incluidas las 31 ciudades capitales de los estados. Lanza el presidente electo Andrés Manuel López Obrador una consulta en redes sociales para cambiar el nombre del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Argumentó que las siglas USMCA no son adecuadas. Y en camino a Florida, Estados Unidos, el huracán Michael subió a categoría 3 al alcanzar vientos de 195 kilómetros por hora. Se espera que toque tierra mañana miércoles por la tarde. El presidente estadounidense Donald Trump firmó una declaratoria federal de emergencia y se ordenó la evacuación de al menos 120,000 personas. Tras su paso por Cuba y Centroamérica, el huracán provocó cortes de electricidad y al menos 13 muertes por las fuertes lluvias que ocasionó en Nicaragua, Honduras y El Salvador. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y le invito a que se quede con nosotros en esta hora de bastante información. Saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vianey, muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes, quédense con nosotros que les tenemos los pormenores de la información generada hasta el momento. Así es, pues este 9 de octubre ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. A 10 días de anunciado el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, reconoció ante senadores que hay diferencias irreconciliables con el gobierno de Estados Unidos. Con respecto a la relación bilateral con Estados Unidos, hemos sin duda enfrentado uno de los retos históricos más complejos que ha tenido frente a sí nuestra nación. Y lo hemos enfrentado en primer lugar con principios, con claridad de que somos una nación soberana y la tranquilidad que eso implica, con claridad de objetivos, con claridad respecto de cuáles son nuestros límites. México no negocia a través de las redes sociales ni con aspavientos. Negociamos a través de profesionales técnicos especializados y hoy tenemos algunos resultados a la vista. El más importante de ellos es el Tratado Estados Unidos-México-Canadá, que sustituirá, si así lo decide este Senado, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es sin duda un logro importante que hoy da un horizonte de tranquilidad a la economía mexicana y a los trabajadores y trabajadoras y a las familias de México. Lanza el presidente electo Andrés Manuel López Obrador una consulta en redes sociales para cambiar el nombre del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Argumentó que las siglas USMCA no son adecuadas. Y así tronó el espejo lateral del auto en el que se mueve Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente electo de nuestro país, al salir de su oficina en la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Que se necesitan 88,000. Ya se volvió a romper. Pero etiquetados en el presupuesto. 88,000. Adelantan que la consulta ciudadana para decidir si el nuevo aeropuerto continuará construyéndose en Texcoco se realizará del 25 al 28 de octubre. El vocero del gobierno entrante, Jesús Ramírez, precisó que el ejercicio se aplicará en 538 municipios de todo el país, incluidas las 31 ciudades capitales de los estados.
califica el presidente Enrique Peña Nieto como cuentos chinos las versiones de que al concluir su mandato vivirá fuera de México, tal vez en España. En la clausura de la 13ª Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en Quintana Roo, el mandatario federal explicó que México se vio en la necesidad de recurrir de manera subsidiada y temporal al Ejército y a las Fuerzas Armadas para enfrentar al crimen organizado. En algunas naciones, la actividad del crimen organizado pone a prueba las capacidades de las policías civiles, obligando a los gobiernos a usar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra este flagelo. En mi país, nos hemos visto en la necesidad de utilizar de manera subsidiaria y temporal a elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en esta tarea, en tanto fortalecemos las capacidades institucionales de las policías civiles. El Congreso de la Ciudad de México otorgó licencia al diputado de Morena, Alejandro Encinas, quien prevé desempeñarse como subsecretario de Derechos Humanos en el próximo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Y por eso va él, precisamente porque este país está necesitado de justicia y de verdad. Acusa el gobierno de Morelos que encabeza Cuauhtémoc Blanco que fue espiado desde el interior de algunas de sus oficinas a través de micrófonos escondidos. Descartan suspender los procesos de evaluación en el magisterio. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación rechazó el exhorto que recibió de la Cámara de Diputados. Y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reconoció que hay en México 37.485 desaparecidos y menos del 1% coincide con los restos humanos localizados en laboratorios forenses en los estados del país. Pero teníamos que basarnos en datos oficiales, qué es lo que existe, y hacer un registro nacional. De ellas se pudieron desprender 26,000 registros completos que pudieran darnos oportunidad de iniciar seriamente. Critica la Comisión Nacional de Derechos Humanos la creciente desaparición de personas en el país, la falta de atención del problema y los faltantes en la implementación de la ley general en dicha materia. Y el diputado federal por Morena, Cipriano Charres, implicado en el accidente carretero del sábado pasado en Ixmiquilpan, Hidalgo, donde murió un joven de 21 años, refutó la versión de la Procuraduría de Justicia Estatal y aseguró que él no conducía la camioneta accidentada ni tampoco iba en estado de ebriedad. No me ampararé en mi fuero de diputado federal. Como lo he señalado, estoy a la completa disposición de las autoridades en lo que se refiere a este tema para el deslinde de responsabilidades. Asociaciones civiles de marinos llevaron ante diputados el tema de inseguridad en el mar, que indicaron afecta tanto a embarcaciones como a plataformas de petróleos mexicanos. Ordena el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar, una investigación con la finalidad de identificar relaciones o vínculos familiares entre servidores públicos del Poder Judicial. Captan cámaras de seguridad el momento en el que dos sujetos armados asaltan una barbería ubicada en la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía de Cuauhtémoc. Y la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron en la alcaldía de Benito Juárez a 6 presuntos integrantes del llamado Cártel del Pacífico, con droga, armas y $897,185 en efectivo. Anuncia Petróleos Mexicanos el descubrimiento de 7 yacimientos en aguas someras del Golfo de México. Se estiman reservas por 865 millones de barriles de petróleo crudo. Con esto tendrían una producción estimada entre 193,000 y 210,000 barriles diarios de aceite y 350 millones de pies cúbicos de gas. En información internacional, en camino a Florida, Estados Unidos, el huracán Michael subió a categoría 3 al alcanzar vientos de 195 kilómetros por hora. Se espera que toque tierra mañana miércoles por la tarde. El presidente estadounidense Donald Trump firmó una declaratoria federal de emergencia y se ordenó la evacuación de al menos 120,000 personas.
Confirma el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la renuncia de la embajadora de la Unión Americana en Naciones Unidas, Nikki Haley. Solo quiero informarles que a finales de año Nikki nos dejará y estaremos en contacto permanente. Sé que cuando tengas ideas me llamarás porque conoces a todos. Exige la ONU una investigación transparente sobre las circunstancias de la muerte del concejal opositor venezolano Fernando Albán, que según el fiscal de Venezuela se suicidó durante su detención. Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Arrancamos de lleno con la información nacional. Mire, a solo un par de meses de culminar este sexenio y luego de reconocer que el sistema de búsqueda de personas va lento, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, detalló que en México existen 37.485 personas desaparecidas. Alejandro Alfaro nos tiene la información. En nuestro país existen más de 37,000 desaparecidos, reconoció el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida al encabezar la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 37,485. Y seguramente es mucho más grande el número de personas desaparecidas. Pero teníamos que basarnos en datos oficiales, qué es lo que existe, y hacer un registro nacional. De ellas se pudieron desprender 26,000 registros completos que pudieran darnos oportunidad de iniciar seriamente una búsqueda y localización de algún familiar o persona desaparecida que se encontrara en nuestro territorio o hubiera desaparecido en el territorio nacional. En este sentido, el funcionario federal destacó la necesidad de unificar plataformas de información y caminar hacia la búsqueda de vida. Hay mucha información que está desvinculada y que tenemos que unificar las plataformas de información y que arrojen datos útiles para ser analizados y explotados. No empíricamente. Podríamos hacerlo y hay obligación de hacerlo en los estados, de mandar comisiones de búsqueda específicas con peritos donde se localizan dolorosamente fosas clandestinas para hablarlo con todo su nombre. El encargado de la política interna de nuestro país expresó que la desaparición es un tema que conlleva dolor y mucha exigencia, por lo que dijo, en la actual administración se impulsó la Ley Federal de Declaratoria Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas. Importante resultó la publicación y promulgación de la Ley Federal de Declaratoria Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas. Un alivio para las familias, porque además de ser víctimas de no poder saber dónde está el familiar, eran doblemente victimizadas al no poder tener ni siquiera los beneficios mínimos de un ausente, como es la causabiencia en materia de prestaciones de seguridad social. Para La Ciudad y el Mundo, Alejandro Alfaro. Y durante la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y ante el aumento de desapariciones de personas en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reclamó al Estado la falta de atención del problema y las carencias en la implementación de la ley general en esa materia. El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava, afirmó que el Estado no está cumpliendo cabalmente con su obligación de atender y prevenir los casos, ni con hacer vigentes los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de daños. Eslava aseguró que el problema de las desapariciones en nuestro país es algo que no se ha podido detener y cuyo número de víctimas continúa en aumento. Además, se siguen teniendo, dijo, una asignatura pendiente con las víctimas de desapariciones y sus familiares. Hablando de la inseguridad de nuestro país, en la alcaldía de Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, 6 presuntos integrantes del Cártel del Pacífico fueron capturados por agentes de la Procuraduría General de la República y efectivos del Ejército. En su poder tenían droga, armas y al menos $897,185 en efectivo. De acuerdo con información de la propia Procuraduría, los presuntos narcotraficantes fueron detenidos durante un operativo especial efectuado el sábado pasado en un inmueble de la colonia residencial Emperadores. En ese lugar, los agentes federales y los militares aseguraron 465.6 gramos de cocaína y casi 52 kilos de un precursor conocido como fenacetina, almacenado
almacenados en envoltorios ocultos en el interior de 2 botes. Y 1000 organizaciones civiles de marinos afirmaron ante diputados que el crimen también está afectando en el mar, donde existen registros de ilícitos que se han cometido en plataformas de petróleos mexicanos y embarcaciones comerciales. Se mencionó que las plataformas petroleras ubicadas en los océanos de Campeche y Chiapas registraron 276 actos ilícitos y durante los últimos meses de este año se han contabilizado 24 asaltos. Marinos civiles consideran que la Secretaría de la Marina no está cumpliendo con su trabajo de brindar seguridad, pues además de esas infracciones, grupos delictivos identificados como piratas también han atacado embarcaciones sin que haya un cese de esos delitos. Vamos a hacer nuestra primera pausa y en breve volvemos, no se vayan.